Y en estas postelecciones parlamentarias, presidenciales, de consejeros regionales, estamos tratando también de conocer a algunos y algunas que obtuvieron los cargos. Uno de los nombres nuevos, al menos en el distrito 26, que recordemos renovó 4 de sus 5 diputados, es Jaime Sáez, 35 años, administrador público de RD o Revolución Democrática, y él obtuvo 4.768 votos, equivalente al 3,21% de los sufragios válidamente emitidos en esta parte de la región de los lagos. Recordemos que acá tenemos 2 distritos, 25 parte norte, 26 que involucra provincia de Chiloé, Palena, Puerto Montt y comunas como Calbuco, Maullín y también Cochamó. Jaime, gracias por estar con nosotros. Evidentemente que han sido días intensos estos 2 últimos post-elecciones, imagino, ¿no? Muy intensos, Juan Osvaldo. ¿Qué tal? Gracias por la invitación a conversar. Sí, yo creo que es un cambio un poco en la rutina diaria. Nosotros veníamos de una campaña exigente, ¿cierto? Levantarse muy temprano todos los días y acostarse bastante tarde. Pero si la campaña ya era exigente, el día después de ganar es el triple de exigente. Y más aún en el momento en el que se encuentra nuestro país a puertas de una segunda vuelta histórica, donde tenemos la obligación, quienes estamos detrás de la candidatura de Gabriel Boric, de no bajar la guardia, no bajar el ritmo y seguir en este proceso de reorganización, de darle la bienvenida a miles de personas que se están incorporando a esta campaña en todo Chile y darle un cauce político adecuado para efectivamente lograr un triunfo en la segunda vuelta. Entrémonos primero en tu candidatura, lo que significó también el obtener un cupo parlamentario. Fuiste el único acá en la región que obtuvo un cupo para tu sector, de los 9 diputados que finalmente se eligieron durante el fin de semana. ¿Cómo analizás lo que ocurrió durante una campaña corta, intensa? Tenías la experiencia de haber sido candidato a gobernador regional, donde probablemente no te fue tan bien como ustedes planificaban, pero con esa experiencia, ¿qué significó esta campaña? Con esa experiencia de partida me posicionó políticamente. Creo que es un punto a favor, porque uno en esta campaña parlamentaria vimos campañas ultramillonarias en términos de imagen, de letreros sobre todo, y que no se vieron reflejadas después en finalmente ganar un cupo. Entonces para nosotros nos ayudó mucho el ya tener una marca, un nombre instalado en la región y en el distrito. Y luego creo que el aprendizaje tiene que ver con optimizar los procesos, con priorizar, con saber decir que no. De repente uno cuando es candidato y cuando es nuevo va a todo y no necesariamente todo eso realmente te rinde en tu tiempo y más aún electoralmente. Además, perdón, en una zona tan extensa, esta es una región extensa, completa, pero además el distrito 26, que involucra toda la provincia de Palena, que es gigantesco, es como un país europeo chico, solo Palena, nosotros decíamos Chiloé y además Puerto Montt. Nosotros decíamos que este distrito tiene 3 regiones en una, como Puerto Montt, Calbuco, Cochamó, ¿cierto? Bueno, no para el sonar del teléfono. Sí. Y además toda la zona de toda la provincia de Chiloé, que es otro mundo, y Palena ni hablar, o sea... Además con culturas parecidas pero distintas. Pero distintas, con micromundos, ¿cierto? No, es difícil. Y nosotros, bueno, todo este desafío lo hemos tomado con muchísima humildad, con mucha templanza. En Chiloé, siempre a uno le preguntan, ¿usted de dónde es? Y uno dice que es de Puerto Montt, así como medio calladito, porque indudablemente incide, pero logramos hacernos de un espacio en base a propuestas. Logramos que la comunidad fuera receptiva a nuestras ideas y creo yo que ayuda mucho también ir de la mano con un candidato presidencial, hacer campaña con un programa presidencial concreto y un programa presidencial que ya se avisoraba en primera vuelta que era competitivo y que tenía posibilidades de transformarse efectivamente y yo confío se va a transformar en un gobierno real. Entonces eso también ayuda en el despliegue y ayuda en que la comunidad en general sea más receptiva al mensaje que uno tiene que entregar. Y dentro del mundo joven, entendiendo aquello también, redes sociales, ¿cómo fue el énfasis allí? ¿Y cómo se recepciona a un joven? Porque tú eres nuevo en política, decías recién adquiriste tu primera experiencia con la campaña anterior a gobernador regional, por ende es un nombre nuevo en términos de lo que es la común de la gente, entendiendo que la mayoría de los candidatos que fueron ahora
si bien son nuevos para la candidatura o para una Tienen diputación, una tenían ya una trayectoria política importante. Hay concejales que llevan varios periodos, hay gente que venía del mundo de exgobernadores, exalcaldes, etcétera. Sí, sí. Nosotros, debo decir que en el mundo digital, en redes sociales en general, tenemos cierta facilidad para movernos, para poder masificar nuestro mensaje, incluso sin la necesidad de llegar a la parte como de pagar publicidad en redes sociales, que igual lo hacemos. Y nos va bien ahí, la gente, sobre todo en Instagram, por ejemplo, la gente es mucho más receptiva a nuestro mensaje. En Facebook es un mundo mucho más agresivo, más virulento, donde la contracampaña también está mucho más presente. Lo mismo en Twitter, en menor medida sí, pero Facebook es muy violento en la forma de expresarse la gente. Pero no necesariamente el hecho de que te vayas bien en redes sociales va a significar tiene una correlación, digamos, con el voto. Digamos, con el voto. Y yo ahí lo que observé este fin de semana fueron algunos fenómenos llamativos. Por ejemplo, la cantidad de votos asistidos por mesa. Usualmente he sido vocal de mesa en el pasado, he sido presidente de mesa al plebiscito, por ejemplo. A uno le toca 1, 2, espaciado. Yo me demoré más de 1 hora en votar porque mientras yo hacía la fila llegaron 3 personas con voto asistido. Llamativo. No digo que esté mal, me parece bien que todas las personas puedan ejercer su sufragio, ¿cierto? Que se facilite lo más posible. Pero no hubo un buen control de los tiempos de espera, de los aforos. Creo que ahí hay cuestiones claro, que quedó mucha gente afuera en algunos recintos. Sí. Y claro, no es que haya habido más gente. Nosotros, no, de hecho, hubo menos gente. Todos nos confundimos. Nosotros dábamos una transmisión larga en vivo y todos nuestros equipos en algún momento, tipo 4 o 5 de la tarde, mostraban largas filas fuera de los locales. Pero uno asumía que estaba yendo más gente a votar, pero era que efectivamente los aforos y que el sistema se estaba demorando más. Finalmente era eso. Y bueno, yo ahí creo que las generaciones más jóvenes que están con muchas ganas de concurrir a votar, que de hecho estadísticamente están votando más que los adultos mayores. Eso que se dice que los jóvenes no votan, yo creo que es más bien un decir, porque a la hora de mirar los datos duros, la población joven entre 18 y 35 años se está movilizando crecientemente a partir del plebiscito. Hasta ahora eso no ha disminuido, ha aumentado. Pero el problema es que esta cosa que tenemos de dejar todo para última hora en nuestro país, en términos generales, también aplica lo electoral. Y un montón de gente que quedó sin votar porque llegaban a votar a las 5:30, 6 de la tarde al filo del cierre, y yo creo que una de las cuestiones que nosotros tenemos que remarcar mucho en este periodo de la segunda vuelta es hacer una campaña para votar temprano. Vote temprano, desocúpese temprano, viva un domingo en tranquilidad, y asegurémonos de que efectivamente nuestro derecho a voto pueda ser ejercido en propiedad. Creo que esas fueron situaciones problemáticas que ocurrieron el día domingo, y que más o menos esta cosa de que mucha gente joven votando al cierre también se había dado en los procesos anteriores. Entonces creo que hay algo que tenemos que mejorar, y la responsabilidad de quienes estamos postulándonos, o que en este caso ahora ya en la segunda vuelta quienes estamos defendiendo algunas de las opciones que se presentan. Claro, tú ya eres un diputado electo. Estamos hablando con Jaime Sáez de RD, que fue electo acá en el distrito 26. Jaime, para que no te conocen, ¿a qué te dedicas tú? Bueno, yo leí aquí que eres administrador público y también administrador hotelero. ¿A qué te has dedicado profesionalmente durante estos años, entendiendo que tienes 35, que eres bastante joven todavía? Sí, pues tengo a esta altura ya son como 15 años de trabajo más o menos. Empecé a trabajar antes de salir de la universidad. Yo estudié en Valdivia, en INACAP, estudié administración hotelera, esa es mi profesión inicial. Me gané de la vida en hotelería y turismo y en gastronomía también durante muchos años, así que yo empatizo pero muchísimo, porque tengo una gran cantidad de amistades y de redes de contacto en el mundo del turismo que lo han pasado pésimo en los últimos 2 años. Pero siempre he tenido como esta beta y esta inquietud social bien marcada, inquietud política también, que viene casi desde la cuna, y eso me llevó también en los últimos años a estudiar administración pública. Me titulé hace poquito, justo cuando empezaba la campaña, en el mes de septiembre, y también he dividido mi trabajo entre lo privado y lo público, y en los últimos años asesorando grupos de mujeres campesinas en la provincia de Yanquihue principalmente, en materias de desarrollo organizacional y emprendimiento. Perfecto, o sea, has mezclado lo privado con lo público, sí, de alguna manera. De alguna manera, sí. Batallándola como mucha gente, muchas veces un trabajo precarizado, ¿cierto? Bajo sueldo, jornada de trabajo muy extensa. El mundo del turismo también es así, es exigente.
Creo que ahí tenemos una deuda importante de cómo profesionalizamos un sector de nuestra economía que es tremendamente importante y que debería ser fundamental en lo que nosotros hemos denominado una reactivación económica verde y transformadora. El turismo tiene toda la, digamos, la posibilidad de ser una industria sustentable y sostenible en el tiempo, pero requiere mucho mejorar sus prácticas laborales, de capacitación. Claro, y hoy día porque además es muy estacional, por lo tanto además, mucha gente trabaja solo en el verano y el resto del año no, etcétera. Eso hay efectivamente que avanzar. Ahora, yéndonos a lo que está viviendo, lo que ocurrió durante este fin de semana en lo presidencial. Mucha gente de tu sector, yo hablaba días antes, tanto acá como en otras ciudades, estaban muy esperanzados que Gabriel Boric hubiese no solo ganado, sino que hubiera ganado con una diferencia importante sobre los demás contendores, entre los que se encontraba, por cierto, de acuerdo a las encuestas, si uno hacía el análisis y le creyese a las encuestas, sin duda que aparecían Boric y Kast allí como durante las últimas semanas, antes que se cerrase el proceso de emitir las encuestas, como los favoritos, o al menos los que estaban marcando más. ¿Te sorprendió el resultado, sinceramente? Sí, yo también esperaba que Gabriel hubiera pasado en primer lugar. Quizás los porcentajes, los números, más o menos se ajustan a lo que uno imaginaba previamente. Pero yo creo que aquí lo que corresponde también es evaluar críticamente este proceso. Y si uno compara el resultado de la primera vuelta con el resultado que tuvimos en la primaria, hay un crecimiento escasísimo. Nosotros prácticamente no logramos convencer a nuevos votantes de que prefirieran nuestra alternativa. Y eso es un indicador de que hay cuestiones de que hay que ajustar rápidamente, porque el tiempo nos juega en contra, la segunda vuelta está a la vuelta de la esquina. Y hay materias que nosotros tenemos que abordar con mayor entereza, con mayor decisión, y hablarle al país en su conjunto. Y me refiero fundamentalmente a la seguridad, al fenómeno de la violencia estructural que hay en nuestro país, no solo callejera cuando hay manifestaciones, sino la violencia política, la violencia social, narcotráfico, la violencia hacia las mujeres, hacia las minorías sexuales, hacia la población migrante. En general es un tema que nosotros abordamos de una manera, yo diría, liviana, y esto no es una cuestión solamente del Frente Amplio. Yo creo que en general este mote se le ha cargado a la centroizquierda históricamente, digamos. Siempre ha sido la derecha la que se ufana de tener como la solución a este tipo de problemas y tampoco la tienen. Discursivamente pareciera que sí, pero a la hora de los quibos no pasa nada. De hecho, los índices de victimización con el gobierno de Piñera han aumentado. Entonces creo que nosotros tenemos que abordar ese tipo de temáticas con mayor entereza, como decía antes, hablándole al conjunto del país y entregando mayores certezas, más claridades. Estamos en un contexto que es extremadamente difícil, no solo en Chile, en el mundo entero. Navidad, para la gente que compre regalos por internet, va a ser difícil y nos vamos a dar cuenta ahí recién del impacto que tiene la crisis de los contenedores a nivel global. Estos atascos que hay en los principales puertos del mundo, bueno, vamos a verlo reflejado ahora cuando haya una gran demanda de productos que nos van a llegar. Entonces, estamos en un contexto, en una situación global que es difícil, en una época de cambio en todo el mundo, con una pandemia que no parece que está retrocediendo, pero sigue ahí presente, con una crisis climática que amenaza la vida de la gente, que amenaza el crecimiento económico también. Y que nos debe hacer cuestionarnos qué tipo de crecimiento económico necesitamos. Entonces yo creo que en la medida que la candidatura de Gabriel Boric en esta segunda vuelta es capaz de hablar en esta complejidad de temas, pero con certeza, con claridad, con simpleza, pero no con simplismo, que no es lo mismo, yo creo que vamos a estar acercándonos crecientemente a ser mayoría y ganar el gobierno. Y de la perspectiva tuya, incluso con la experiencia que tienes ya políticamente, con lo que estudiaste, que es administración pública, que es análisis político también ahí muy fuerte, ¿cómo interpretas que hace un año atrás los chilenos estábamos yendo a las urnas para un plebiscito en que el 80% decía queremos una nueva constitución, queremos cambios profundos, radicales, y donde la derecha queda con además muy poca participación dentro de la convención, por ejemplo, digamos. Entonces, y meses después resulta que el candidato no de la centro derecha, sino que de la derecha más dura,
obtiene el primer lugar. Y en algún momento de la tarde, cuando estábamos revisando los resultados, habían 6 puntos de diferencia con Gabriel Boric. Luego, después, cuando ya se ajustan las mesas, sobre todo con la región metropolitana, la distancia fue menor, pero en algún momento hubo hasta 6 puntos de distancia. Sí. ¿Cómo se interpreta eso desde el punto de vista político y de ustedes? A ver, ¿Cómo se entiende? Es un fenómeno que no es único en nuestro país. Cuando hay algidez social y conflictividad, básicamente después surgen 2 caminos. Uno es lo que se ha hecho en nuestro país con el proceso constituyente, ¿cierto? Que se canaliza institucionalmente el malestar en transformaciones que son relevantes. Otra vertiente es la salida autoritaria, es la salida, por así decirlo, del orden y del rigor, y que me da la impresión que es lo que encarna la ultraderecha en Chile, y es el fenómeno que vimos en Brasil con Jair Bolsonaro, en Filipinas. Claro, pero acá se había canalizado a través de un proceso constituyente. Eso es lo curioso, porque esa fue la salida, digamos. Sí, eso es lo llamativo, pero yo creo que esa es la salida, pero luego también hay un conjunto de actores que durante estos 4 años, digamos, las oposiciones al gobierno actual, en contadas ocasiones lograron aunar un criterio común, digamos, y actuar como un solo cuerpo. En contadas ocasiones, y no muy, salvo el primer retiro del 10%, el acuerdo por la paz y la nueva constitución, pero contadas con los dedos de una mano. Y yo creo que esa dispersión es lo que ha posibilitado el crecimiento de Kast, pero si uno analiza los números tampoco es una cosa tan grande, o sea, es el 28%, si uno agrega el 12% de Sichel, es más o menos la votación histórica de la derecha en Chile. Sí, claro, pero lo distinto es que él es el candidato que hace un tiempo atrás, en la última elección, era una candidatura casi testimonial, sí. Testimonial, digamos, y que nadie se hubiese imaginado, incluso un año atrás, pero yo diría con el panorama país, que podía estar ahí tomando el primer lugar. Pero lo mismo se podría decir respecto de Gabriel Boric. O sea, nosotros hace 4 años no pasamos a segunda vuelta, con una muy buena candidata como Beatriz Sánchez, con un programa de gobierno muy parecido al actual, con un programa de gobierno que parecía bola de cristal, porque como que las cosas que luego ocurren en el estallido social se anticipan en ese programa, pero no nos alcanzó para pasar a segunda vuelta. Entonces también desde la perspectiva nuestra hay que ponderar estos resultados en su justa medida. O sea, hace 4 años no lo logramos, hoy día sí lo logramos, y estamos cerca, y lo que tiene que ocurrir ahora es un fenómeno de ordenamiento rápido, de maduración también acelerada, de generosidad, de humildad para entender cómo se está expresando nuestro país en términos electorales. Lo conversábamos fuera de cámara también, el fenómeno del Partido de la Gente y la votación de Franco Parisi sin haber puesto un pie en Chile en todo este tiempo, y con una reputación muy cuestionada, y así todo se empina por sobre el 10% y se transforma en un actor clave para la segunda vuelta. Se convierte en el tercero de los más votados. Exactamente, entonces creo que son todas situaciones que tenemos que darle un cauce y una comprensión. Desafortunadamente tiene que ser veloz porque no hay tiempo. Pero yo no tengo ninguna duda de que el fenómeno que hemos vivido post elecciones en las últimas 48 horas es que hay una cantidad de gente que se está acercando a nuestra campaña que es impresionante, que no estaba hace 4 días atrás, pero ni cerca de estar acá, y sí se están atreviendo ahora. Entonces creo que si nosotros tenemos la capacidad de articular todo aquello, de darle un cauce coherente y un quehacer en la campaña, eso se va a expresar en una votación mayoritaria el día de la elección, que parece indicar que va a ser estrecha, pero no sé, de repente también esto sorprende. Claro, a la luz de hay un camino que es muy difícil hoy día dar un pronóstico como más certero. Yo cuanto a lo que tengo confianza y mucha fe es que nos va a ir bien y vamos a poder ganar. Claro, con este baño de realidad, para muchos creen que aterriza muchos temas, hace que haya una reflexión probablemente también en tu sector. ¿Faltó humildad en esta última etapa de la campaña? Yo creo que ¿Exceso de confianza? No sé si exceso de confianza. Gabriel en general es un personaje público que ha ido ganando en ponderación, en humildad, en ser muy criterioso en lo que dice. Como en ese sentido yo no le cuestionaría a él específicamente un exceso de confianza. Yo creo que quizás en nuestro sector político, nuestros partidos políticos no estuvieron a la altura. No olvidemos que las listas parlamentarias tuvieron severos problemas para poder inscribirse.
que la lista de consejeros regionales también tuvieron problemas para poder inscribirse y que nosotros perdimos alrededor de 3 semanas de posibilidad de hacer campaña. Y ahí, más allá de los problemas que se le puedan achacar al CERVEL, hay una responsabilidad política de las directivas nacionales de los partidos. Entonces creo que es un llamado de atención también a nuestras estructuras partidarias a asumir la responsabilidad que corresponde. Diría que hoy día, miren lo que voy a decir, el programa presidencial de Gabriel Boric, que es sumamente ambicioso en términos de transformaciones y reformas estructurales, tiene que acotarse. Y tiene que acotarse entendiendo lo siguiente: este es el último gobierno de 4 años sin reelección bajo un régimen presidencial como el que tenemos en Chile. Es el gobierno que le va a bajar la cortina a la constitución autoritaria de Pinochet y le va a dar la bienvenida a la constitución democrática del siglo XXI. Por lo tanto, en ese orden de cosas, las reformas estructurales que hay que llevar adelante tienen que ser escogidas con pinzas. Y yo creo que hay algunas que son impostergables, como la previsional. Tenemos que avanzar en un sistema de seguridad social porque esto no aguanta más. Tenemos que hacernos cargo de la seguridad del país, de la seguridad interior del país. Tenemos que hacernos cargo de la mega sequía que nos está afectando. Y tenemos que cautelar que el proceso constituyente llegue a buen puerto y que tengamos una constitución lo antes posible. Creo que, y ese es el gobierno. Yo creo que las enseñanzas que también nos deja, sobre todo el segundo gobierno de la presidenta Bachelet y este gobierno de Piñera, es unas expectativas muy altas que luego no se pueden cumplir porque, oh sorpresa, la correlación de fuerzas en el Congreso y en el Parlamento no es lo que esperábamos y se va tornando más difícil todo. Entonces aquí creo que hay que moderar las expectativas, tener criterio de realidad y ese criterio de realidad está relacionado al tiempo. Son solo 4 años, con tránsito entre una constitución y otra, viene toda una compleja dinámica de adaptar las leyes a la nueva constitución. Y por lo tanto navegar en esas aguas turbulentas no es sencillo. Por lo tanto yo haría un llamado a mi sector a que en ese sentido moderemos nuestras expectativas y que emprendamos reformas estructurales, de verdad estructurales, cambios sustanciales, pero acotados a lo que es realmente urgente. Hay un montón de otras materias, Juan Osvaldo, que son muy importantes, que a mí en lo personal me movilizan, pero pueden esperar 2 años más, 3 años más, 4 años más, a un siguiente periodo, bajo una nueva constitución, quizás bajo un régimen semipresidencial o parlamentario. No sabemos cómo se va a reestructurar el poder en Chile y por lo tanto tenemos que tener ese criterio siempre a la vista. Gabriel Boric obtuvo mayor cantidad de votos en zonas urbanas, en zonas metropolitanas, Kast mucho más en zonas rurales y también en las regiones del sur, Biobío, Araucanía, Los Ríos, etcétera, incluso acá en la región de los lagos. En la Araucanía está el tema de la violencia, de lo que ocurre allí con la gente que circula con los camiones, en lo que muchos habitantes de esa zona, que son de zonas campesinas, rurales, de trabajo agrícola, califican como derechamente terrorismo. ¿Cómo calificas tú aquello, lo que ocurre en la Araucanía? ¿Cómo se enfrenta a ese tema, donde incluso hay un estado de emergencia y hay militares en esa zona? Yo creo que se enfrenta bajo 2 dimensiones. Una que es la dimensión política que se ha eludido durante décadas. Y yo creo que la nueva constitución va a ayudar en eso, porque yo creo que nos vamos a encaminar a ser un Estado plurinacional. Y el ser un Estado plurinacional va a exigir que nos pongamos al día en legislación que va a garantizar derechos a nuestros pueblos originarios, que los va a dotar de dignidad, que les va a dar autodeterminación, que es muy importante, y que va a permitir que tengamos un Estado unitario. Un Estado compuesto por distintas naciones. No es más de un Estado dentro de otro, sí, digamos. Seguro. Entonces creo que esa es una vertiente y que hay que abordar con seriedad. Como lo han asumido varios países en el mundo absolutamente, también. Nueva Zelanda, Canadá, los Estados Unidos, los países nórdicos, Australia, etcétera, acá en Latinoamérica, Colombia, Bolivia, y que Bolivia, más allá de los conflictos que tuvo en el 2019, muy artificioso, en general es un país que encontró la estabilidad a partir de resolver ese tipo de situaciones. Pero por otro lado, hay una violencia y un crimen organizado que hay que enfrentar con rigurosidad, con decisión, y hay organizaciones que le están declarando la guerra al Estado chileno. Y si nosotros aspiramos a conducir al Estado chileno, entonces no podemos tolerar ese tipo de situaciones. Ahora, usted tiene que cautelar el orden público, por supuesto que sí, la vigencia del Estado de Derecho, pero usted no tiene que quitarle los ojos a la gente.
usted no tiene que mutilar a las personas, usted no tiene que asesinar por la espalda. Creo que a veces se confunden esas situaciones y como que para poder controlar estos fenómenos necesariamente hay que convertirse en terroristas de Estado. Y eso es inaceptable en la época en la que vivimos. Estamos en el pleno siglo XXI y los cambios que tienen que acompañar a nuestras sociedades, entre otras cosas, involucran el apego irrestricto hacia los derechos humanos. Yo soy un convencido de que la policía puede controlar el orden público sin dejar ciega a la gente. O sea, es como básico. Y en ese sentido nosotros no nos perdemos y creo que tenemos que tener la misma decisión para perseguir y castigar el crimen organizado, la violencia política, los destrozos callejeros que ocurren en nuestras ciudades, y también a quienes se les ocurre cortar las carreteras y terminar con la cadena de abastecimiento en nuestro país porque creen que pueden hacerlo porque sus máquinas son grandes. Creo que alguna vez el presidente Lagos aplicó la Ley de Seguridad Interior del Estado a los militares en Santiago, y hoy día no podemos permitir que gente que violenta al país, que chantajea al país, lo pueda hacer en completa impunidad. Creo que igualdad ante la ley, rigurosidad. Bueno, refiriéndose a los empresarios de camiones, ahí estamos completamente, claros. Sí. Entonces, pero por ejemplo, en la Araucanía que estábamos hablando también, hoy día hay presencia de militares, ahí hay jefes de... Es que lo que pasa es que usted puede llenar de militares, puede llenar de policía. Eso es lo que le preguntar, ¿qué se hace con una zona donde hay efectivamente gente que está armada? Hay videos donde se pueden apreciar personas encapuchadas con rifle M16, que no estamos hablando de un rifle apostón, estamos hablando derechamente... Efectivamente eso es así, efectivamente eso es así, y la pregunta es en qué momento permitimos como Estado que esa cuestión sucediera. Ya teniendo una zona militarmente intervenida, con una policía militarizada como Carabineros hace ya varios años, y así todo esto sigue sucediendo. Y yo diría que, claro, usted puede, como le decía antes, puede llenar de policías y de militares, pero si usted no soluciona el conflicto político que está subyacente a esto, esto va a seguir. Y lo otro es que desde que se dictó el estado de emergencia aumentaron los ataques incendiarios. Entonces aquí también... yo creo que hay que aplicar mucha más inteligencia policial en Chile. Nosotros tenemos una agencia como la ANI que definitivamente no cumple un rol sustancial en nuestro país, y este tipo de fenómenos deben ser enfrentados con inteligencia y con coordinación entre las distintas policías, entre las Fuerzas Armadas, el Ministerio del Interior. Y creo que... ¿Qué se le dice si ustedes llegan a ser gobierno, por ejemplo? A esa gente que también está aquí en la región de los lagos, aquí en San Juan de la Costa, tiempo atrás se quemaron algunas maquinarias agrícolas y que no necesariamente son de grandes empresas, muchos de ellos son pequeños empresarios que le prestan servicios a forestales y no se le está quemando la máquina a la forestal, porque la forestal finalmente es dueña del predio, pero quienes trabajan allí son pequeños empresarios que tienen una, dos o tres máquinas y que se las queman, se quedan su fuente laboral. También los camiones, pasa lo mismo, hay a lo mejor empresarios que tienen uno o dos camiones y que le han quemado el camión, que le han quemado la maquinaria. ¿Qué se les dice a ellos en la región de los lagos, en la región de los ríos, en la región de la Araucanía si ustedes llegan a ser gobierno? Que vamos a aplicar el rigor de la ley, que vamos a mejorar la coordinación entre las policías, que no vamos a eludir la discusión de fondo, que es la discusión política, que vamos a incorporar también a las víctimas, y que tenemos que zanjar este conflicto de una vez por todas y tenemos que encaminarnos hacia un proceso de paz. Yo no creo que seamos un país que esté en guerra hoy día, pero lo que sí tengo muy claro, Juan Osvaldo, es que si nosotros dejamos hacer y no vamos a los temas de fondo, estamos incubando un problema gravísimo, y no para 15 o 20 años más. Esto es una violencia que hace 3 años atrás habían ataques incendiarios, sabotajes, ¿cierto? Pero rara vez asesinatos. Desde el año pasado a esta parte empezamos a ver gente que era asesinada de balazos en la cabeza. ¿Quiénes son los culpables? No lo sabemos. Entonces creo que aquí también hay un déficit investigativo del Ministerio Público, y en general de una policía, principalmente Carabineros de Chile, que está desbocado. Es una institución que está marcada por la corrupción, que no tiene ninguna credibilidad ante la opinión pública, que está llena de atribuciones, está llena de facultades, pero con un escasísimo control de parte del Poder Civil, y con una capacidad profesional muy discutible, porque de otra forma es inexplicable que la violencia no se contenga. Jaime, ya para ir cerrando, bueno, lo que pareciese que se instaló en esta campaña que acaba de terminar y que dio como resultado esta primera vuelta fue el miedo hacia ambos lados.
gente de derecha extrema, miedo al comunismo, desde sectores de extrema izquierda, miedo al nazismo, así se habló derechamente, y esos temas se instalaron, y finalmente la discusión se polarizó, y hubo presencia de justificar el miedo o de enfrentar el miedo, y eso dio para los resultados que probablemente se obtuvieron. ¿Coincides con aquello? Sí. ¿Sientes que el miedo es una de las palabras que ha estado presente en este periodo del año, en esta campaña, y que podría ser también parte de la segunda vuelta? Sí, absolutamente. Sí, siento, viendo la pantalla ahí de camas UCI y ventiladores, yo creo que la pandemia también ha incidido fuertemente en que el miedo y la incertidumbre sean dos factores que están dando vuelta en nuestras vidas. Yo creo que nos pasamos películas en la cabeza todos y todas de qué pasa si nos enfermamos, ¿cierto? Yo tengo una guaguita de 8 meses que, claro, nosotros estamos vacunados, pero ella no. Entonces hay muchos miedos dando vuelta y creo que cuando el miedo nos gobierna nos quita la capacidad de raciocinio y nos impide tomar decisiones precisamente racionales. Entonces es difícil combatir ese fenómeno de cara a la segunda vuelta. Me da la sensación de que se va a exacerbar. Y lo que tiene que, yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros desde la perspectiva de la candidatura de Gabriel Boric es combatir el miedo a través de la esperanza, pero no una esperanza etérea, sin sustento en el fondo. Tiene que ser una esperanza basada en certezas. Certezas como que vamos a enfrentar la violencia, certezas como que vamos a enfrentar correctamente la crisis climática y principalmente la sequía, certezas como que vamos a tener una nueva constitución democrática en el corto plazo, certezas como que vamos a tener un sistema de pensiones decente que va a garantizarle dignidad a las personas mayores y a quienes están visualizando una jubilación en 10 o 15 años más, y que han hecho retiros de sus ahorros y que ven que esas cuentas están casi en cero. Entonces creo que a la medida que nosotros somos capaces de dar esa certeza, esta esperanza que es más bien discursiva, va a empezar a tener una concreción, y eso debería permitir que tengamos la confianza de la ciudadanía mayoritariamente en la segunda vuelta. Bien, pues Jaime, te quiero agradecer que hayas estado con nosotros en esta oportunidad, básicamente para conocer tus planteamientos ahora ya como un diputado electo del Distrito 26. Muchísimas gracias, aquí estamos a su servicio. Jaime Sáez, probablemente este nombre, este rostro usted lo verá mucho de aquí a los siguientes 4 años, que este periodo parlamentario que comienza recién a principios del próximo. En estas elecciones recientes, le insistimos, él representa a Revolución Democrática dentro del Frente Amplio y es el diputado que salió electo junto a otros 4 en un distrito que además tuvo una amplia renovación. El único diputado reelecto acá fue Alejandro Bernales y por lo tanto hay 4 nuevos rostros. Y por cierto quisimos conversar con quien probablemente es el menos conocido, porque los otros ya, la mayoría tenía una larga carrera política en otros ámbitos. Por eso quisimos conversar con él y por cierto le agradecemos a ustedes la sintonía. Nos reencontramos, claro, en nuestros horarios habituales. Somos la televisión regional, esto es Vértice TV. Hasta pronto.